En el siguiente video resolveremos un problema de suma vectorial por componentes rectangulares. Nuestro enunciado nos dice: hallar la resultante de tres vectores, a igual a 12 metros, b igual a 7 metros y c igual a 9 metros, cuyos ángulos respecto al eje de las menos x son de menos 40 grados, 160 grados y menos 300 grados respectivamente. Lo primero que vamos a hacer es graficar estos vectores, ¿ya? Al decirnos respectivamente, lo que nos está diciendo es de que este ángulo corresponde al vector A, este ángulo de 160 grados corresponde al vector B, y este ángulo de menos 300 grados corresponde a lo que es el vector C. Voy a comenzar con el vector A. Me dice que mi eje de referencia va a ser menos X, ¿no? Entonces, con este eje es con el cual yo voy a medir todos estos ángulos. Debo de recordar que los ángulos son negativos cuando se miden en sentido horario, y que son positivos cuando se miden en sentido antihorario. Por lo tanto, como me dice que aquí tengo un ángulo de menos 40 grados, lo voy a medir en sentido horario. Si voy a dibujar eso, básicamente ese ángulo estaría acá. Parto del eje de las menos x, mido con mi transportador 40 grados y por ahí tendría que pasar. Partir del origen del plano cartesiano y pasar por ahí. ¿Cuánto vale ese vector? 12 metros, ¿no? Entonces es lo que vamos a graficar. Quedaría más o menos ahí. Y lógicamente su ángulo entre menos x y el vector A va a ser de 40 grados. ¿Ya? El signo solo me sirve para ver hacia dónde voy a girar a la hora de graficar. Continúo. El vector B me dice que es de 7 metros. Y su ángulo es de 160 grados respecto a menos x. Aquí está menos x. Como ahora mi ángulo es positivo, voy a girar en sentido antihorario. Desde menos x hasta menos y tendría 90 grados. ¿Cuánto me falta para llegar a 160? 70 grados. Entonces, con mi transportador entre menos y mi vector b tendría que medir yo 70 graditos. Y mi vector quedaría más o menos ahí. Ahí está mi vector b. Desde aquí, desde menos x hasta donde se encuentra el vector, existen 160 grados. Sin embargo, para aplicar el método de descomposición vectorial, lo que me conviene es cambiar mi eje de referencia y tratar de trabajar con ángulos que sean menores a 90 grados, ¿no? Entonces voy a cambiar mi eje de referencia. Yo sé que de menos y hasta el vector b hay 70. Y lógicamente desde el vector b hasta x habría 20 grados, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a anotar yo. 20 graditos. Estoy cambiando mi referencia. No estoy moviendo la posición del vector, simplemente estoy cambiando su ángulo de referencia. Ahora lo voy a medir con x, pero sigue midiendo con menos x 160 grados. Continúo. Me dice que el vector c de 9 metros es de menos 300 grados. Entonces, por lo tanto, ¿con quién lo voy a medir? Con menos x, porque el enunciado me lo ha pedido así. Como es un ángulo negativo, voy a girar en sentido horario. Entonces, desde aquí hasta aquí tendría 90. Desde ahí hasta aquí tendría 180. Desde ahí hasta aquí ya tendría 270 grados. Por lo tanto, para 300 me faltaría 30. Entre menos y mi vector va a tener que ver 30 graditos. Entonces, lógicamente partiría de aquí, pasaría por el punto que he marcado y ahí tendría que estar mi vector. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría de la siguiente forma. Ahí está mi vector C y entre menos y este vector existen 30 grados, ¿no? Entonces, he cambiado los ejes de referencia, repito una vez más, para tratar de trabajar con ángulos que sean menor a 90 grados, que me facilite el trabajo de la descomposición vectorial. Sin embargo, estos ángulos que me da el enunciado se están respetando, siguen existiendo estos ángulos en el mismo. Una vez que he graficado, lo que voy a aplicar es paralelogramo, ¿no? Voy a descomponer estos vectores trazando líneas paralelas a los ejes X y Y, de tal forma que encuentre sus componentes rectangulares. Voy a agarrar y voy a decir, en este caso, aplicando las líneas paralelas, ahí está mi primera línea paralela a Y, mi línea paralela a X para el vector A, mi línea paralela a Y para el vector C, mi línea paralela al eje de las X para el vector C, mi línea paralela al eje de las y para el vector b y finalmente mi línea paralela para el eje de las y. Ahora, ¿dónde se encuentran los vectores componentes de estos tres vectores? Lógicamente se encuentran en los ejes x y los voy a graficar. Graficándolos tendría esto, ¿no? Aquí están las componentes del vector A, aquí están en color verde las componentes del vector b,
y en rosado las componentes del vector C. De todos modos, si quieren ver un poco más detallado esto, pueden revisar en el canal el video de descomposición vectorial. Ya voy a nombrar las componentes rectangulares encontradas para los tres vectores y voy a decir, por ejemplo, este vector componente de A que está en X va a ser el vector A para el eje de las X. Esta componente del vector A de color naranja que se encuentra en el eje de las Y va a ser el vector A en Y. Para el vector B lo mismo, este vector que se encuentra en el eje de las X va a ser el vector B en X y su componente que se encuentra en Y, B en Y. Para el vector C vamos a hacer lo mismo, este vector en rosado va a ser el vector C en X y este vector que está acá en rosado también va a ser el vector C en Y. Una vez que hemos nombrado y hemos graficado las componentes de nuestros tres vectores, vamos a proceder a calcular cuánto valen. Para ello me voy a hacer un listado, acá están mis 6 vectores, ¿sí? Me voy a fijar, esta componente A en X, por ejemplo, está acá. Este es el ángulo con el que voy a trabajar. Si me fijo bien, este ángulo de 40 grados toca la componente A en X, sí, por lo tanto la función a emplear va a ser la función coseno. Voy a decir yo, A en X es igual a la hipotenusa, debería decir, ¿no? Matemáticamente, sin embargo, esa hipotenusa para mí es el vector A. ¿Cuánto vale el vector A? 12 metros, entonces 12 metros por coseno de 40, porque ya hemos visto que esa componente toca el ángulo. Ahora, este vector que está aquí, se puede repetir tranquilamente acá, ¿no ve? Porque esto es un reflejo. ¿Esa componente está frente al ángulo de 40 grados? Sí, por lo tanto yo lo voy a calcular multiplicando al vector A por la función seno de 40 grados. Entonces voy a decir A en Y es 12 metros por seno de 40. Paso al vector B. Aquí está mi ángulo. La componente B en X de este ángulo, de este vector B, ¿toca el ángulo? Sí, por lo tanto voy a emplear la función coseno. Voy a decir B en X es igual a B por coseno de 20, pero B vale 7 metros, entonces voy a decir B en X es 7 metros por coseno de 20. Su otra componente es esta, vector B en Y. Esto que está acá tranquilamente se puede trasladar acá y va a valer lo mismo. ¿Se encuentra enfrente al ángulo? Sí, por lo tanto esta componente va a valer el vector B por seno de 20. Pero el vector B vale 7 metros, entonces voy a decir, el vector B en Y va a ser 7 metros por seno de 20, ¿no? Entonces lo que estoy aplicando es la función seno y la función coseno para identificar las componentes, ¿no? Entonces si quiero ver un poquito más detallado esto, repito una vez más, reviso el video de descomposición vectorial en el mismo canal. Continúo, vector C en X, es esto que está acá, el vector rosadito. Mi ángulo con el que estoy trabajando está acá, pero esto se puede repetir tranquilamente aquí abajo, ya, porque tengo un rectángulo, ¿no? Y estos dos lados valen exactamente lo mismo, y como esos lados me están representando a mi vector, acá también puedo encontrar el reflejo de ese vector C en X. ¿Se encuentra enfrente al ángulo? Sí, por lo tanto la función a emplear va a ser seno. Por lo tanto, la componente C en X del vector C es igual a C, que vale 9 metros, por seno de 30 grados. Listo, eso voy a anotar, ¿no? El vector C en X es 9 metros por seno de 30. La componente C en Y, que parte del origen y está acá, es el vector rosadito. ¿Toca el ángulo? Aquí estaría dibujando, ¿no? Mi angulito, el arquito. ¿Toca el ángulo? Sí, por lo tanto la función a entrar a usar coseno. Ya en este caso voy a decir, el vector C en Y es C, que vale 9 metros por coseno de 30 grados. Listo, ya. Hasta ahí habría determinado las funciones que se van a emplear para determinar las componentes, ¿no? Cuánto valen. Sin embargo, me voy a tener que ayudar de una calculadora y voy a decir, todo esto va a ser igual, voy a anotar las igualdades y me voy a ayudar con mi calculadora. Ya acá está, ya lo he habilitado. A en X, 12 por coseno de 40, ¿no? Entonces voy a decir 12 por coseno de 40 grados. Pero, ¿cuánto me da? 9,19. Lógicamente aquí tengo metros, entonces la unidad no se va a perder. Voy a tener 9,19 metros. Voy a anotar. Listo, 9,19 metros. Me voy a la siguiente componente, A en Y. 12 por seno de 40, me dicen. Listo, borro esto. 12 por seno de 40 grados. ¿Cuánto me da? Voy a operar, me da 7.71. Lógicamente esto va a estar, sigue en metros, ¿no ve? 7,71 metros. Paso a la siguiente componente, 7 por coseno de 20. 7 por coseno de 20 grados. ¿Cuánto me da?
Me voy a fijar 6,5778. Redondeando esto es 6,58, ¿no? Entonces lo que voy a anotar 6,58, lógicamente metros. Paso a la siguiente componente. Me dice 7 por seno de 20. Entonces voy a decir 7 seno de 20 grados. Eso es igual a 2,39. Lógicamente metros. Paso al siguiente. 9 por seno de 30. Me dice 9 por seno de 30 grados. Me da 4.5, ¿no? Entonces 4,5 metros. No debo de olvidarme de la unidad. Finalmente, la última operación, que sería 9 por coseno de 30 grados. Y eso me da 7,79, lógicamente metros. Listo, ya hemos calculado cuánto valen esas 6 componentes, ¿no? Las componentes que están en rosado, naranja y verde. Una vez que he hecho esto, debo de hacer sumatorias. No nos olvidemos que en este método descompongo los vectores, los sumo a todos los que están en X, los sumo a todos los que están en Y, aplico teorema de Pitágoras y tangentes para poder encontrar tanto el módulo como el ángulo de la resultante, ¿no? Entonces voy a decir, el vector resultante en X es igual, y debo de fijarme en la gráfica para ver si mis vectores en X son positivos o negativos. ¿Cómo los identifico? Los que van hacia la derecha, hacia el eje de las X, son positivos, mientras que los que apuntan o van hacia el menos X vendrían a ser vectores negativos. Me fijo, A en X, como va de derecha a izquierda o se dirige a las menos X, vendría a ser un vector negativo. Es decir, es igual a menos el vector A en X. Me fijo el vector B en X, apunta hacia la derecha, va de izquierda a derecha, por lo tanto es positivo, sí, más el vector B en X. El vector C en X va de derecha a izquierda, por lo tanto va a ser un vector negativo, menos el vector C en X, ¿no? Esa es la manera de determinar si una componente va a ser positiva o va a ser negativa. Eso es en función al eje o al plano cartesiano, ¿ya? Finalmente, ya he identificado quiénes son positivos y quiénes son negativos, voy a operar. Conozco estos valores, sí están acá en lo que sería tablita, ¿no? De componentes. Entonces voy a decir, por lo tanto, el vector B en X es igual a menos A en X, pero A en X vale 9,19 metros. Entonces, decir, menos 9,19 metros. Más, me dice el vector en X, B en X, que vale 6,58. Más 6,58. Menos el vector C en X. ¿Cuánto vale ese vector? 4,5 metros. Menos 4,5 metros. ¿Ya? Entonces, como las tres unidades, en este caso estos tres términos están en metros, voy a operar. Me voy a ayudar de mi calculadora, aunque a veces no es necesario. Voy a decir menos 9.19 más 6.58 menos 4.5. Mi resultado me da menos 7.11, ¿no? Y es lo que voy a anotar. Entonces voy a decir, el vector resultante en X había sido igual a menos 7,11. Lógicamente metros, porque se ha simplificado la unidad. Por lo tanto, con esto ya estaría determinando cuánto vale la componente en X de la resultante. Había valido menos 7,11 metros. Voy a hacer lo mismo para el eje de las Y. Voy a sumar todos estos vectores que están en el eje de las Y. Voy a decir, mi vector R en Y es igual. Debo de determinar los signos. Ahora, lógicamente en el eje de las Y, los que van hacia arriba, positivos, y los que van hacia abajo, negativos. A en Y va hacia arriba, sí, positivo. Entonces, por lo tanto, voy a decir, como es positivo, se va a sobreentender al ser el primer término que voy a anotar, ¿no? Entonces, voy a decir A en Y. B en Y va hacia abajo, entonces va a ser negativo, sí. Menos B en Y. C en Y también va hacia abajo, menos C en Y. Entonces, de esa manera ya habría determinado si mis componentes son positivas o negativas. Continúo, voy a reemplazar datos. Voy a decir, por lo tanto, B en Y es igual a en Y, que vale 7.71 metros, menos B en Y, que vale 2,39 metros. Menos 2,39 metros. Menos C en Y, me dice, ¿cuánto vale? 7.79 metros. Entonces, menos 7.79 metros. Listo. Otra vez me voy a ayudar de mi calculadora y voy a operar esto. Voy a decir 7.71 menos 2.39 menos 7.79
2.79. ¿Cuánto me da eso? Me da menos 2.47, ¿no? Y es lo que voy a anotar. B en Y había sido menos 2.47, lógicamente, metros. Entonces, con esto ya habría hallado la otra componente de la resultante, en este caso su componente para el eje de las Y. A partir de acá lo único que debo de hacer es volver a hacer una gráfica. Y ojo, para hacer esa gráfica ya no va a ser necesario tomar en cuenta todo el plano cartesiano. Debo de usar solo un cuadrante. En este caso, ¿en qué cuadrante? La componente en X va a ser negativa y la componente en Y también negativa. Si recuerdo los cuadrantes, ese cuadrante va a ser el tercero, ¿no? Aquí está, este cuadrante voy a tener que trabajar. Entonces voy a decir, con estos valores, los voy a transferir aquí, encontrados. Voy a dibujar, en este caso, mi tercer cuadrante. Voy a proceder a graficar estos vectores. Ver en X, que vale menos 7,11 metros. Ahí está. Va a ser mi vector en color negro. Y ver en Y, que va a ser mi vector en color azul. Lógicamente, las dimensiones de los vectores se deben de respetar. La componente en X es más grande que la componente R en Y. Esto aplicando lo que es el método gráfico. ¿Ya? Entonces también pueden revisar el video del método gráfico para lo que es la descomposición vectorial. ¿Ya? Ahí están mis dos vectores que voy a aplicar. Voy a aplicar paralelogramo. Voy a trazar dos líneas paralelas a los dos vectores. ¿Dónde va a estar la resultante? Entre el punto de origen del plano cartesiano y el punto de intersección de las líneas paralelas que acabo de trazar. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener esto. Ahí estaría mi vector resultante que busco. Y este vector resultante, ¿de dónde sale? De la suma de esos tres vectores que hemos descompuesto inicialmente, ¿no? Entonces, acá está. Voy a darme cuenta de que esto vendría a ser la hipotenusa de dos triángulos rectángulos que son idénticos. Y sabemos bien que para calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo podemos emplear el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces voy a decir, determinando mi vector resultante. Esto es una hipotenusa. Yo sé muy bien que eso va a ser igual a la raíz cuadrada de los lados, ¿no? Me dice cuando hablo trigonométricamente. Sin embargo, en este caso los lados para mí van a ser los vectores. Este vector que está acá tranquilamente podría estar acá. ¿Ya? Entonces, ¿vendría a ser uno de los lados de ese triángulo rectángulo de acá arriba? Sí, esto también. Por lo tanto, ese vector resultante va a ser raíz cuadrada de Brx al cuadrado más la componente en Y de la resultante elevado al cuadrado. Entonces, para que se me entienda un poquito más, esto yo lo voy a trasladar. ¿Ya? Este es el vector que me interesa, ¿no? Tranquilamente eso que está a la derecha podría estar a la izquierda. Entonces, imaginen que estoy trabajando con este triangulito que está acá. La línea café, la línea negra y la línea azul. Entonces, esto vendría a ser un lado también, ¿no? De ese triángulo rectangular. Entonces, por eso estoy aplicando teorema de Pitágoras. Reemplazamos datos. El vector resultante va a ser igual a raíz cuadrada de Brx, que vale menos 7.11 metros, elevados al cuadrado por el teorema de Pitágoras. Más, voy a decir, ver en Y, que vale menos 2.47 metros, también elevados al cuadrado. Acá ya voy a decir, mi vector resultante es igual. Me voy a ayudar de mi calculadora. Y voy a decir cuánto da todo esto. Raíz cuadrada de, voy a usar paréntesis, menos 7.11, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, más, vuelvo a abrir paréntesis, menos 2.47 también elevado al cuadrado. Finalmente pongo igualdad y me dice que este vector es de, ojo, debo de redondear, 8 al 6 lo vuelve 7, 7 al 2 lo vuelve 3, 7,53. Esto es 7,53 metros, ¿no? Me fijo que las unidades den lo mismo. Metro afectado por el cuadrado, metro afectado por el cuadrado me da metro cuadrado. Como hay una sumatoria se simplifica. ¿Qué me queda de todo esto? Metro cuadrado. ¿Y cómo sale de la raíz? Como metro, ¿no ve? Listo, perfecto. Entonces, con esto ya estoy determinando cuánta fuerza total voy a encontrar por la acción de estos tres vectores que tenía inicialmente, ¿no? Entonces, cuando estos tres vectores que me han dado inicialmente se suman, lo que yo encuentro es un vector resultante de 7,53 metros. Sin embargo, al ser un vector
además de módulo, tiene que tener una dirección. Yo ya sé que se encuentra en el tercer cuadrante, perfecto, eso lo sé por sus componentes rectangulares, pero debo de medir cuántos grados mide, ya sea con menos x o con menos y. En el caso mío voy a medir su ángulo con menos x, ya, entonces por lo tanto voy a decir, determinando el ángulo alfa, ese ángulo lo estoy llamando alfa, ya, entonces determinando alfa. Yo sé muy bien que puedo emplear aquí seno, coseno o tangente. Sin embargo, voy a emplear la función tangente. Es decir, tangente del ángulo alfa es igual. Por fórmula sé que el tangente de cualquier ángulo es cateto opuesto. Ya en este caso, su cateto opuesto vendría a ser esta sección. Pero esta misma sección vale lo mismo que BR en Y al ser un rectángulo, ¿no? Entonces, voy a decir es igual a cateto opuesto, que sería esta sección que vale BR en Y. Sobre cateto adyacente. ¿Y quién es el adyacente? El que toca el ángulo. En este caso, BRX. Listo. ¿Conozco este valor? Sí. ¿Conozco este valor? Sí. Tangente es una función. ¿Puedo operar en la calculadora? Sí. Entonces, por lo tanto, voy a reemplazar datos, ¿no? Voy a decir, primero voy a despejar. Alfa es igual. Tangente al otro lado pasaría como tangente a la menos 1. ¿De quién es? De BR en Y sobre BR en X. Entonces, voy a usar paréntesis. Sin embargo, ¿cuánto vale BR en Y? Me fijo, vale menos 2.47 metros. ¿Cuánto vale BR en X? Vale menos 7.11 metros, ¿no? Entonces estos datos ya se pueden llevar a la calculadora. Voy a decir alfa es igual, me voy a ayudar de mi calculadora. Para sacar la función tangente a la menos 1, no me debo de olvidar, aprieto Shift, tangente, listo, ahí está, tangente a la menos 1. Ahí tengo una fracción, entonces voy a dividir. Arriba tengo menos 2.47. Y en la parte de abajo tengo menos 7.11, ¿no? Eso es lo que voy a decir, menos 7.11. Voy a cerrar el paréntesis, voy a poner igualdad y con eso ya estaría calculando cuánto vale el ángulo. 7 al 5, 6, 19,16 grados, ¿no? Entonces eso es lo que yo voy a anotar. Listo, 19,16 grados. Ojo, metro con metro se ha simplificado, por lo tanto ya solo me quedan grados. Y con eso habría determinado cuánto vale el vector resultante y cuál es su ángulo respecto al eje de las menos x, ¿no? Entonces, de la suma de estos tres vectores que se me dieron inicialmente por el enunciado, voy a obtener un vector resultante que se encuentra en el tercer cuadrante, que mide un ángulo de 19,16 grados con el eje de las menos x y mide tiene un módulo de 7,53 metros. Con eso habíamos terminado el ejercicio. Espero que se haya entendido y hasta un próximo video.